el casco, rodilleras, coderas y accesos protección solar. Uno cuenta y uno sobra por nuestra seguridad. ¿Qué inventó mi papá? Que yo sepa, Macondo no tiene significado. Algunas personas dicen que es el nombre de un ave, pero no tiene significado. Nadie sabe qué es Macondo. Macondo para mí representa un pueblo que inventa García Márquez y que crea García Márquez. Tiene que ver con todos los pueblos de América Latina. Eso que ocurre en Macondo son historias que nos representan a todos, nos simbolizan a todos. De manera que García Márquez crea un pueblo universal, un pueblo en donde nos ocurren todas nuestras vicisitudes. Por tanto, se convierte en un gran símbolo de lo que somos los americanos y sobre todo la gente del Caribe. Abandonados a la buena de Dios, igual que los suyos. El cercano con vida que no adquiere la letra las palabras que se Macondo tiene dos registros. Uno era una hacienda bananera en los lados por los lados de Ciénaga. Y lo otro es un lugar imaginario que permitió a García Márquez desarrollar toda su gran imaginación, su obra literaria. Macondo implica una serie de asociaciones y de ideas encontradas que podríamos sintetizar de la siguiente manera. Macondo, más que un espacio geográfico, es un estado de imaginación, es una forma de vivir, es una manera distinta de ver el mundo, es esa manera que tiene dentro de su esencia el hoyodo del mar, ¿sí? La risa jacarandosa de los costeños, pero al mismo tiempo de esas luces tropicales que implican la palabra, también está el peso de la historia, ¿no? Ese peso opresivo de los grandes desastres, de las grandes explotaciones, de las grandes masacres que hacen parte de nuestra historia. Entonces, para sintetizarte en un minuto lo que es Macondo, te diremos que Macondo somos todos nosotros.
espacio imaginario, literario, un universo de sueños, es un universo que referencia no solo la literatura de García Márquez, sino que referencia a una región que es la Caribe, pero también referencia a un continente, que es el continente americano, referencia a la poesía, referencia a la literatura, referencia al mar, referencia a la sierra, referencia a los ríos de nuestra geografía, referencia a la imaginación poética. Es un nombre que él usó para su obra literaria, pero se llenó de muchas cosas, se llenó de lo que él quiso darle y se llenó de todo lo que los lectores, cuando leemos a 100 años de soledad, cuando leemos el universo de García Márquez, vamos nutriendo ese Macondo porque significa muchas cosas para todo lo que lo estamos leyendo. Ya es un sustantivo que se presta para muchas cosas y que nos abre un universo gigante de imaginación, de poesía y nos deja una buena sensación, no solo por haber leído y estado en Macondo mientras lo degustamos a la obra de García Márquez, sino porque nos ha permitido hablar de nosotros mismos. Pues aquel pueblo clásico que García Márquez nos contó, refiriéndose a su Aracayaca natal, que nos hizo soñar a través de todas esas páginas maravillosas que leímos y que deberíamos releer. Una ficción de la magia del Caribe colombiano. Y por la genialidad de García Márquez se convirtió en una ficción universal que nos representa orgullosamente ante el mundo. Bueno, esa es una pregunta no tan fácil, la verdad, porque yo creo que Macondo es un lugar mágico, pero a la vez real. O sea, la magia de la literatura es poder llegar a través de la ilusión y el sueño a las realidades más profundas del ser humano. Entonces, a las cualidades de los seres humanos, que García Márquez es un artista describiendo a sus personajes, y a los sentimientos de los seres humanos que son reales y son universales. Por eso, a pesar de que Macondo es nuestro, es universal. Macondo de alguna manera es lo nuestro, es nuestra conformación sociológica, es nuestra historia, es nuestro desamparo y también, como muchos han dicho, nuestra soledad, pero Macondo como constructo es también al mismo tiempo la esperanza, la fe en que somos capaces de construir universos completos, que la creación literaria universal no estaba limitada a Europa o de pronto a uno o dos países latinoamericanos, sino que un hombre puede ser universal en cualquier punto, en cualquier aldea donde nazca, solo que tendría que mirarla bien, como recordarás tú que nos ha dicho Tolstoy, ¿verdad que sí? Entonces, para mí Macondo es una especie también de plataforma sobre la que yo apoyarme para proyectar mi propio trabajo también, mi propia esperanza de escritura. Esto no significa que mi literatura esté influenciada por García Márquez particularmente, esencialmente, pero sí debo admitir que es uno de los autores que tengo por más entrañable. Para mí en este momento Macondo es el símbolo de un nuevo surgir de la literatura colombiana. Yo creo que Macondo es García Márquez. Macondo no es un lugar físico, tampoco pues, diría yo que es la totalidad de la cultura del Caribe o de América Latina o del universo, porque todo eso siempre ha estado ahí. Lo interesante es la resignificación que el proyecto de vida y el proyecto literario de García Márquez logró contener en las páginas de 100 años de soledad, ¿no? En su proyecto de novela. Bueno, hay que empezar por la respuesta más de sentido más inmediato, digamos la respuesta más literal, y es que Macondo es ese espacio rural
de características mítico-mágicas, pero también históricas, donde se sitúa la acción de la novela 100 años de soledad y de otros relatos de García Márquez. Es decir, estamos refiriéndonos a esa aldea fundada por José Arcadio Buendía. Pero este espacio literario ha ido adquiriendo otras connotaciones, ha ido, digamos, ampliando su radio de acción, su jurisdicción, digamos, gradualmente, hasta el punto de que se ha llegado a establecer que Macondo es América Latina. Macondo es toda América Latina, pero incluso en ese proceso de ampliación de sus latitudes, Macondo también ha llegado a ser el mundo entero, porque conocemos los testimonios de lectores de africanos, de lectores asiáticos, de lectores rusos, que luego de haber leído 100 años de soledad dicen: Macondo es el lugar donde yo nací. Estas mismas experiencias las hemos vivido aquí, en mi pueblo, en mi ciudad. Y una tercera manera de definir a Macondo tiene que ver con esa definición que dio el propio García Márquez. García Márquez dijo que Macondo era un estado de ánimo. Y yo precisaría, porque él no precisó qué clase de estado de ánimo, pero yo precisaría que corresponde a esa actitud de abierta e inocente credulidad frente a todo lo que nos cuentan, a todo lo que vemos, a todo lo que sucede, por muy inverosímil e insólito que sea, ¿sí? O sea, esa actitud de ánimo que es Macondo es aquella que nos pone a estar dispuestos a creer todo lo que nos cuenten o lo que veamos, aunque parezca lo más maravilloso e insólito. O sea, es una actitud en que dejamos a un lado todas reservas, toda duda, ¿sí? Toda visión racionalista, digamos que eso. Macondo es un ideal, es un pueblo, es una idea, es la profundidad de todas las ensoñaciones y fantasías. Eso es Macondo. Es un circo. Usted en alguna ocasión me habló un poquito de Comala. Viene siendo lo mismo de Comala. Comala era el pueblo de los muertos y en cambio Macondo es el pueblo de los vivos. Macondo es un territorio que nació de un sueño literario y se transformó en una realidad concreta. Hemos estado tratando de recordar cuáles fueron los primeros momentos en los cuales nosotros encontramos que ese Macondo ya hacía parte de nuestra propia vida. Y no ha sido muy difícil llegar a encontrar que fue desde aquel mismo momento en que nosotros tuvimos uso de razón y nos encontramos con las primeras canciones de los juglares vallenatos de Aníbal Velázquez, de Alfredo Gutiérrez, un territorio musical que poco a poco se fue tomando nuestra juventud, nuestras ansias de surgir y nos llevó a la literatura para entonces tropezarnos con un Macondo más real y menos imaginario, el Macondo de García Márquez, que resultó ser también un país imaginario que poco a poco se volvió una especie de reemplazo de aquella ciudad y de aquel país y de aquella región que conocimos y que creíamos que era nuestra, que era el Caribe colombiano, y que resultó ser una aldea universal, al estilo de lo que ya los otros escritores habían predeterminado para esta época. Entiendo por Macondo como
el gran desafío que García Márquez tuvo que tener para por lo menos mostrarnos esa gran realidad, esa realidad de país que nosotros tenemos, aun cuando su recorrido fue por la costa, toda la costa caribe. Macondo es un estado del alma desafiante en la medida que nos va mostrando todo lo que García Márquez pudo no solo ver, sino que a partir de lo que él veía también hacía unos imaginarios que lo llevaban a transformar ese estricto dolor que también encontraba en nuestro país colombiano. Para mí Macondo es permanentemente un desafío. Es un estado de ánimo que te permite ver las cosas como las quieras tú. Algo así ha dicho Gabriel García Márquez. Pero la palabra Macondo ha tomado un cariz más universal, muy dimensional, como la palabra Dios, como la palabra amor, mar, etc. Quiere decir que en cada cabeza hay una descripción de Macondo. Yo podría decir que Macondo es una representación simbólica del carnaval de la vida, donde las cosas buenas, malas y regulares se entrecruzan y generan las cosas buenas y malas que le convengan al individuo. Macondo es el Caribe. Macondo es una familia, pero no rígida, una familia con quebrantos, con alegrías, con todos los defectos y virtudes. Ese es Macondo. Macondo es un país como Colombia, donde quienes están a disposición de administrarlo no tienen las capacidades, donde los que están con la capacidad de administrarlo estamos soñando aún de mejorar las cosas. Y es un caudal de cosas que suscitan eventos cada vez mayoritarios para las futuras generaciones. Macondo es todo y es nada. Es decir, Macondo está en la mente de la persona que considera Macondo como un país, una ciudad, una comarca ficticia. Por eso mismo, el Caribe colombiano es como esa imagen que mucha gente percibe de lo que es Macondo. ¿Por qué? Porque todas las novelas de García Márquez suceden en el Caribe colombiano, así como sus cuentos, excepto 3 o 4. Entonces, la asociación es inmediata y directa. Macondo viene siendo el Caribe colombiano con su hipérbole, con sus fantasías, con sus ilusiones, con ese mar, esas montañas que son la Sierra Nevada, esos ríos y sus gentes. García Márquez solía decir que en ninguna parte del mundo se sentía más como el colombiano que en el Caribe colombiano. En el Caribe, incluso, no en el colombiano, en el Caribe, el Gran Caribe. Entonces, como te digo, el Macondo está en la mente de la persona que imagina a Macondo después de haber leído las novelas de García Márquez. A caer. La olla estaba muy puesta en el centro de la mesa, pero tan pronto como el niño hizo el anuncio, inició un movimiento irrevocable hacia el borde, como impulsada por un dinamismo interior, se despedazó en el suelo. Úrsula, alarmada, le contó el episodio a su marido, pero este lo interpretó como un fenómeno natural. Así fue siempre, ajeno a la existencia de sus hijos, en parte porque consideraba la infancia como un periodo de insuficiencia mental y en parte porque siempre estaba demasiado absorto en sus propias especulaciones chimeras. Pero desde la tarde en que llamó a los niños para que lo ayudaran a desempacar las cosas del laboratorio, José